Vamos a desarrollar el tema 2 de la primera unidad, gobiernos corporativos. En este tema vamos a hablar sobre los gobiernos en forma genérica. ¿A qué se refiere gobierno corporativo? Es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas. La estructura del gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y las responsabilidades entre los diferentes participantes de la sociedad, tales como el directorio de gerentes, los accionistas y otros agentes económicos que mantengan algún interés en la empresa. Entonces, un gobierno corporativo va a tener que velar no solamente por los derechos de unos, sino de todos que participan en una transacción económica. El gobierno corporativo también prevé la estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la empresa, los medios para alcanzar los objetivos, así como la forma de hacer un seguimiento a su desempeño. Entonces el gobierno va a ver todo lo que concierne al desarrollo económico de las empresas. La OCDE. ¿Qué quiere decir OCDE? Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La misma que emitió en mayo del año 1999 y revisó en el 2004 sus principios de gobierno corporativo, en los que se encuentran las ideas básicas que dan forma al concepto que es utilizado por los países miembros y algunos otros en proceso de serlo. La OCDE y el Banco Mundial, a través de la cooperación financiera internacional, junto con el Foro Global de Gobiernos Corporativos, tiene establecido un amplio programa de difusión del concepto de gobierno corporativo en el mundo. En América Latina se han llevado a cabo 11 mesas redondas latinoamericanas de gobiernos corporativos hasta la actualidad. Entonces vemos acá que el mundo globalizado hace que los países se agrupen, se organicen en materia de gobiernos corporativos que buscan el desarrollo empresarial de sus respectivos estados. ¿Cuál es la importancia del buen gobierno corporativo? El gobierno corporativo solo es una parte del amplio contexto económico en la que las empresas desarrollan su actividad y en el que intervienen, entre otros, las políticas macroeconómicas y el grado de competencia dentro de los mercados de productos y de factores. Entonces, el gobierno corporativo es parte de todo en un contexto macroeconómico amplio. Se dice que alrededor del 80% de los inversores pagarían más por una compañía con un buen gobierno corporativo, ya que este elemento brinda una mayor seguridad a su inversión. Aquellas empresas que invierten en países distintos al suyo, invertirían en un porcentaje alto en aquellos gobiernos donde se aplica gobierno corporativo, porque esto garantizaría su inversión. Esto va a garantizar pues una política financiera, tributaria estable, entonces con la que el inversor estaría garantizando su inversión realizada, dándole seguridad a su inversión. Entonces toda esta seguridad jurídica brinda pues un gobierno corporativo que tiene que velar por los intereses no solamente del que invierte, sino también de los demás integrantes en una transacción. ¿Cuáles son los principios del gobierno para las sociedades peruanas? Los principios que a continuación se expondrán pueden aplicarse a todas las sociedades, a todas las empresas,
ya sea para aquellas cuyos valores se encuentran inscritos en el registro público de mercado de valores o para aquellas que no. Es decir, aquellas empresas que negocian sus acciones en la bolsa de valores como aquellas empresas que no están negociando sus acciones en la bolsa de valores. Y vamos a ver a qué se refieren estos principios. El primer principio es los derechos de los accionistas y funciones. El marco para el gobierno corporativo deberá amparar y facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas. ¿Qué nos quiere decir esto? Dentro de un gobierno corporativo, el marco legal deberá pues amparar y proteger y facilitar el ejercicio de los derechos de todos los accionistas de la empresa o de las empresas, ¿no? Esto quiere decir que el accionista, tanto mayoritario como minoristas, deberán tener la seguridad de que sus derechos serán respetados como tales, como accionistas. Debe haber un tratamiento equitativo de los accionistas. El marco para el gobierno societario debe asegurar un trato equitativo para todos los accionistas, incluidos los minoritarios y los extranjeros. Todo accionista debe contar con la posibilidad de obtener una reparación efectiva por la violación de sus derechos. Entonces, dentro del gobierno corporativo, estos deberán buscar que exista un trato equitativo entre todos los accionistas, sin importar si es mayoritario, minoritario o extranjero. Y si hubiera alguna violación, el marco del gobierno corporativo también debe prever una reparación efectiva para resarcir alguna violación, algún derecho de los accionistas. La función de los grupos de interés en el gobierno de las sociedades. El marco del gobierno de las sociedades debe reconocer los derechos de los grupos de interés estipulados por la ley y alentar una cooperación efectiva entre las sociedades y estas entidades en la creación de riquezas, empleo y empresas financieramente sólidas. Entonces, el marco del gobierno corporativo tendrá que ir generando pues mecanismos para fortalecer las entidades que buscan la creación de riquezas, la creación de empleos. Habrá que crear mecanismos que respalden todo ese trabajo. Debe existir una comunicación y transparencia informativa. Estos son todos los principios más que evalúa el gobierno corporativo. El marco del gobierno de las sociedades debe asegurar que se presenta la información de manera precisa y de modo regular acerca de todas las cuestiones materiales referentes a la sociedad, incluidos los resultados, la situación financiera, la propiedad y el gobierno corporativo. Quiere decir que debe existir una comunicación transparente. Debería mostrarse correctamente los resultados de las empresas para que todos puedan tener acceso a esa información. Es uno de los principios que coge el gobierno corporativo para que todos los que participan en una transacción puedan conocer. ¿Cuáles son las responsabilidades del directorio? El marco del gobierno de las sociedades debe estipular las directrices estratégicas de la compañía, un control eficaz de la dirección por parte del directorio y la responsabilidad del directorio hacia la empresa y sus accionistas. Entonces, dentro de lo que es el marco de gobierno corporativo, se está definiendo ya cuál será la responsabilidad del directorio. Tendrá que haber un control eficaz
en cuanto a la dirección por parte del directorio y la responsabilidad del directorio hacia la empresa y sus accionistas por las políticas asumidas por ellos. ¿Qué pasa con las sociedades no inscritas en el registro público del mercado de valores? Todos los principios y prácticas descritas en los capítulos anteriores, en lo pertinente, son aplicables a las sociedades no inscritas en el registro público del mercado de valores, incluyendo a las sociedades anónimas cerradas. Como sabemos, las sociedades anónimas cerradas son aquellas sociedades que, de acuerdo a la Ley General de Sociedades vigente en nuestro país, no están obligadas a negociar sus acciones en la bolsa de valores. Por lo tanto, no van a negociar en el mercado de valores sus acciones, pero los principios que acabamos de mencionar son aplicables tal igual como a una empresa que sí puede negociar sus acciones en la bolsa de valores, que son las sociedades anónimas abiertas, por lo general. ¿Ya? Pero los principios de gobierno corporativo serán aplicados tal igual a una sociedad anónima cerrada, a una sociedad de responsabilidad limitada, que no son empresas que van a negociar sus acciones a través del mercado de valores, empresas que van a poder negociar sus acciones a través de la bolsa de valores. Hasta acá hemos terminado el segundo tema del capítulo o la unidad de aprendizaje número 1. Muchas gracias.